Dixo Bailey presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Malvenidos sean ustedes Porque jamás la historia se atrevió a tanto en nuestro especial de Halloween y Noche de Muertos. Bienvenidos, ahora sí, aunque lo ideal sería decir malvenidos. Y hoy traemos puras historias que tienen que ver con muertos, aparecidos y leyendas, porque es una de mis fechas favoritas del año. Seguramente ya todo el mundo tiene sus ofrendas puestas desde hace algunas semanas, si no, estarán por hacerlo. Hoy que es 31, hoy es el Día de las Brujas, hoy uno se disfraza, hoy uno pide Halloween y desde mañana mi calaverita, como se decía o como se sigue diciendo. A mí me gusta mucho esta fecha. Si pueden ver ahí en las plataformas que hay, los especiales de Noche de Muertos de Los Simpsons son maravillosos. Por ahí está El Cuervo, que es una gran adaptación del Cuervo de Edgar Allan Poe, donde el cuervo es Bart y pues, obviamente el protagonista es Homero. Está, por ejemplo, la de Bram Stoker, Drácula, donde el señor Burns es Drácula, que sería Gary Oldman. Me encanta por eso esta época. Y además, desde luego, pues todo el cine de horror que estamos viendo en plataformas. Yo hacia el vuelo les recomiendo, si pueden ver por ahí La Tía Alejandra, una película como de los años finales de los 70, principios de los 80, maravillosa. O Más Negro que la Noche en su versión original, donde eran unas chavitas, Lucía Méndez, Claudia Islas, verdaderamente chavitas, pero es aterradora. Las nuevas versiones son muy chafas. También por ahí Veneno para las Hadas, El Libro de Piedra. O sea, hay muchas de las antiguas. Y de las nuevas, pues quizá, por ejemplo, las de los Warren, que son ya 4 entregas. Desde luego El Exorcista, una de mis favoritas, El Resplandor. Y quien me diga en qué escena de El Resplandor uno se da cuenta que verdaderamente hay fantasmas en el hotel, le voy a regalar un libro de mi amplia bibliografía, con todo cariño. Díganme en qué momento uno puede darse cuenta que son fantasmas. Y pues, el primero que llegue, @ARR1910 con la respuesta. Uno para Instagram, uno para Twitter y a ver quién le atina y yo ya les digo si le dieron o no. Pero bueno, vámonos directamente con una sección macabra pero musical. Con la música por dentro. fuego en la pista. Y quería empezar con esta película también, que tiene un tema maravilloso. El Ahijado de la Muerte es la película, estrenada en 1946, con guión de Luis Alcoriza. Ustedes dirán, seguramente lo conocen en su casa y le hablan de tú, o lo conocían. Pues bien, Luis Alcoriza era director, guionista y a veces hasta actor, pero fue guionista no solamente del Ahijado de la Muerte, sino del Gran Calavera de 1949, esa película en la cual se inspira de algún modo Nosotros los Nobles, y también fue el guionista de esta gran película que causó furor y que se llevó una Palma de Oro en Cannes, Los Olvidados de 1950, que dirigió Luis Buñuel. Entonces, esta película de Luis Alcoriza como guionista está basada en el cuento del mismo nombre de los hermanos Grimm, pero es una interpretación totalmente libre. Y aquí, pues el protagonista a mí me encanta, es Jorge Negrete. Es la historia de un trabajador de una hacienda, un peón, que es bastante borracho, Dionisio, y en una de sus jarras se encuentra en el cementerio, está en su jacalón, y de pronto está buscando una madrina para su hijo Diego, que en ese momento es recién nacido. Al parecer la mamá había muerto y de pronto se aparece la muerte. Y entonces Doña Muerte dice: yo voy a ser la madrina de tu hijo. El hijo de adulto será Jorge Negrete. Ya no le buigas, yo seré la madrina. ¿Usted? Sí, yo. Soy más poderosa que los ricos y tan buena como los pobres. Trato a todos igual. Óytelas. Pues ¿quién es usted? La muerte. No me diga. Y
Por eso es El ahijado de la muerte. Véanla también, es muy buena la película. Y obviamente la canción tema de la película fue El ahijado de la muerte, compuesta por Manuel Esperón y Ernesto Cortázar para la película en 1946. Y aquí un fragmento, nada más les digo aquí entre nos, era la canción de cuna que yo le cantaba a mis hijos para que se durmieran. Venga, mi querido Albornoz, El ahijado de la muerte. Soy ahijado de la muerte, que respeta mi valor. La Llorona me divierte con su canto de dolor. Y bueno, a lo largo de este especial vamos a estar escuchando algunos temas y todo lo que se le ocurra a mi productor para hacer más macabro nuestro programa especial, porque jamás la historia se atrevió a tanto desde el más allá. Y vámonos a una sección macabra, pero que le vamos a llamar México Bizarro. Quizás sepan ustedes que desde tiempos medievales se estableció que el 1 de noviembre iba a ser la gran festividad de Todos los Santos. Sigue siendo hoy en día. Bueno, esa fecha fue establecida desde luego por la Iglesia Católica. Estamos hablando más o menos del siglo XI. Se estableció como el día para recordar a todos los santos y santas de la cristiandad. Y sobre todo porque, acuérdense que la mayoría de ellos murieron martirizados, tratando de propagar la religión. Entonces dijeron, pues vamos a poner un día dedicado a ellos, y a partir de esta celebración se empezaron a crear para festejarlos. Por ejemplo, el pan de muerto no tiene nada que ver con lo prehispánico, porque para empezar no había harina de trigo aquí en el México prehispánico. Y los huesitos que le ven al pan de muerto no son los que representan los 4 puntos cardinales del universo prehispánico, tampoco. Son huesos que representan las famosas reliquias de los santos y las santas de la cristiandad. Entonces, el 1 de noviembre, ya desde aquellos años, se acostumbró que todas las iglesias más importantes que contaran con reliquias de santos, ese día las exponían para que los feligreses pudieran verlas. Y entonces podían ver huesos, sangre, pelo, cráneos, fémures y de todo como en botica. De hecho, si ustedes van a quizá la catedral de su ciudad o a algún templo principal aquí en la Ciudad de México, yo les garantizo, porque ya me ha tocado ver, que la catedral el 1 de noviembre abre la capilla de las reliquias y ahí pueden ver el cráneo de Santa Córdula, la mano de San Agustín, o sea, todo lo que quieran de reliquias. Entonces era pues macabro, pero pues ahí podían ver. Y esas reliquias se representaban en forma de dulces, de ahí también los cráneos de azúcar o de alfeñique en algún momento, o se representaban los dedos también como huesitos que se podían devorar, y era para la festividad de los santos. También entre las reliquias se dijo en algún momento que se había encontrado la cruz de Cristo y se fue astillando, y hay muchas iglesias que dicen tener una astilla de la cruz de Cristo, pero ya son tantas que se dice también que hoy, si juntaras todas esas astillas, llegarías con una cruz hasta la luna. Así que, como ven, puede ser una exageración. Yo creo que es una exageración. Pero bueno, nuestro cronista maravilloso de la segunda mitad del siglo XIX, Guillermo Prieto, recuerda que el 1 de noviembre casi había una competencia entre los templos de la Ciudad de México para ver cuál de ellos presentaba las mejores reliquias. Y él escribe en una crónica del 1 de noviembre de 1868. Era un año después de la caída del imperio y apenas estaban poniendo, digamos, en vigor las leyes de reforma, por lo cual muchos templos tuvieron que cerrar o conventos tuvieron que cerrar, y entonces comenzaron a recogerse las reliquias de las iglesias. Desde luego la iglesia conservó muchas y las guardó, otras se fueron perdiendo porque obviamente también se cerraron algunos templos que ya no tenían el fin para el que habían sido construidos. Pues bien, cuenta Guillermo Prieto que ese 1 de noviembre de 1868 llegaron las autoridades a uno de los templos principales de la ciudad, el Templo del Carmen. Ahí tenían la osamenta de un gran santo que era muy venerado. Entonces llegan las autoridades, como siempre déspotas, como siempre, pues venimos a hacer cumplir la ley, jajaja, entre comillas.
e intentaron llevarse pues prácticamente toda la osamenta del gran santo. En ese momento llega el párroco y se opone, grita, manotea, comienza el zafarrancho. No se las pueden llevar, pues sí no las vamos a llevar, no, son pecadores. Y entonces, de pronto en el estira y afloja, cuenta Guillermo Prieto, se caen las reliquias del santo y ante la mirada atónita de toda la bola que ya se había juntado ahí, se dieron cuenta que los supuestos huesos tan venerados eran tubos de cartón perfectamente pintados como huesos sobre los cuales se había puesto la ropa del santo. Entonces, imagínense, la gente llegaba, daba donativos, daba limosnas por su santo venerado y resulta que era una efigie de cartón. Obviamente fue el escándalo del 1 de noviembre de 1868 y la gente rió a mares. México religioso bizarro. Y ahora, en estos días de muertos, vámonos a otra sección del más allá. Aunque usted no lo crea. El famoso historiador Alfredo López Austin, extraordinario, una gran obra dejó acerca de la muerte, acerca de cuestiones culturales, de mentalidad, de pensamiento, sobre todo de la cultura mexica. Fue un gran historiador. Y él decía que para los mexicas y otras culturas prehispánicas, el mayor acto de reciprocidad hacia los dioses era la muerte, porque era la entrega de cuerpo y energía como compensación por los bienes recibidos estando vivos. Me parece que lo define perfectamente. Obviamente, la muerte para los pueblos prehispánicos no tenía nada que ver con la que nosotros vivimos o pensamos hoy en día, sobre todo a raíz de la cristiandad. Para empezar, por ejemplo, los mexicas no conocían el infierno. No vivías para llegar a un paraíso o para irte a un infierno. Nadie te iba a juzgar, no se conocía el pecado. El alma del muerto, digamos mexica prehispánico, podía ir a 4 lugares distintos, pero no tenían que ver con lo que hiciste en la vida, sino tenían que ver con la forma como habías muerto. Entonces, por ejemplo, si tú eras guerrero y morías peleando por una herida, o eras un guerrero sacrificado a los dioses, te ibas al Omeyocan, que era, digamos, el paraíso entre los paraísos, el más importante, le llamaban la Casa del Sol. Ahí también iban las mujeres embarazadas que al momento de dar a luz fallecían. Entonces esa era la máxima categoría y solo los guerreros podían ir ahí y las mujeres, como les digo, embarazadas que morían al dar a luz porque se les consideraba guerreras. Todos aquellos que morían, por ejemplo, ahogados, tocados por un rayo, por una tempestad, con pústulas, bubosos, por ejemplo, se llamaba en ese momento, así con pústulas, con llagas, iban al Tlalocan, que era el lugar o la casa de Tlaloc, por la referencia con la forma como habían muerto. También era un lugar hasta cierto punto privilegiado porque le servían a Tlaloc. Los niños que morían prácticamente sin haber probado alimento sólido, es decir, solo amamantados, y que morían en los primeros días o primeros meses de su nacimiento, iban al Chichihualcuauco, que era, curiosamente, un árbol que tenía tetas, y entonces ahí se prendaban las almas de los niños recién nacidos. Y bueno, para todos los demás, es decir, para el pueblo bueno, el que moría en su cama de cualquier enfermedad, de muerte natural, todos los demás, si no entraban en las otras 3 lugares, iban al Mictlán. Ese era el lugar. El Mictlán no era el infierno, se le conoce como el inframundo, pero no era un lugar maldito, ni donde te castigaban, ni nada por el estilo. Nada más que para llegar al Mictlán había que recorrer 9 niveles. Esos 9 niveles los recorrían en 4 años. Se supone que eran 4 años porque son los que duraría el cuerpo en descomponerse por completo hasta quedar en puros huesos. Y ahora, pues desde luego, se utiliza la cremación. Pero en aquellos tiempos, aunque también para algunas personas de la sociedad mexica existía la cremación, no para todos. Pero el hecho es que eran 4 años en lo que se recorrían esos 9 niveles. Y hagan de cuenta que podía ser un juego de Mario Bros. 9 niveles muy interesantes, con la idea de que el alma fuera atravesando cada uno de esos niveles. A lo largo del viaje se va purificando hasta que llegaba a perder su individualidad,
y se convertía en una esencia nueva. Es decir, ya lista para pertenecer a otro hombre. No era reencarnación, porque recuerden que la reencarnación se supone que uno, de acuerdo a cómo te comportaste en la vida, puedes mejorar o empeorar, pero sigue siendo tú en esencia. En el caso de las almas de los muertos que iban al Mictlán, prácticamente se perdía todo sentido de la individualidad a lo largo de ese recorrido de 4 años. Te convertías en una esencia completamente nueva para llegar a pertenecer a otro hombre. Bueno, pero lo interesante son estos niveles que era prácticamente un juego de Mario Bros. Imagínense, en el primero, y ahí sí ese me parece el mejor de todos, si tú habías sido bueno con tu perro, que generalmente era un Xoloescuincle, porque había otros perros que se criaban para comer, pero el Xoloescuincle era un perro sagrado y ese era el perro que te iba a esperar cuando morías. Entonces tu primer contacto como alma, una vez que ibas rumbo al Mictlán, era con la ayuda de un Xoloescuincle, que además tenía que ser color rojizo, no podía ser ni blanco ni negro, y entonces te ayudaba a cruzar un río muy caudaloso llamado Apanohuaya, y te subías en su lomo y te acompañaba. Generalmente era el perro que tú habías cuidado toda la vida, entonces sí era un momento muy emotivo y por eso lo han visto en estos días en todos lados, que el perro te espera en el más allá. Yo sí lo creo. No creo en el más allá de verme con ni familiares ni amigos, pero sí creo que me encontraré con Simur y Helga y Homero y Rufino y Pachona y Orejas y Chispa, que fueron los perros que me han acompañado a lo largo de mi vida. Después de pasar ese primer nivel, que desde luego tienen nombres prehispánicos, pero yo no sé hablar náhuatl, así que más bien ya me voy directamente a la traducción. El segundo nivel, habían 2 montañas que chocaban constantemente, entonces el alma tenía que pasar prácticamente corriendo para poder evitar que te aplazaran las montañas. Pero insisto, si te tocaban o algo, pues obviamente lo que ibas perdiendo era la carne o toda la parte, digamos, física que supuestamente todavía tenías. El tercer nivel, el alma debía ascender por una montaña de obsidiana, llena de filos, donde si te tocaban, si te caías, había puntas de obsidiana, entonces imagínate el dolor. Cuarto nivel, era un lugar donde el viento soplaba tan fuerte que se llevaba las almas. No se perdían, porque todas tenían que llegar en 4 años al Mictlán, pero era un viento muy fuerte y también sentías como si te picara la obsidiana muy afilada. Quinto nivel, el alma era arrastrada también por el viento como si fuera una bandera que ondeaba sin control, entonces tenías que resistir los vientos para ser liberado. Sexto nivel, el alma era atravesada por flechas voladoras. Les digo que cualquier juego de video se queda corto para lo que era ir hasta el Mictlán. Y esas flechas voladoras son las que representaban la guerra y las batallas que daba el ser humano en la tierra. Séptimo nivel, el alma era conducida hacia un lugar, pues así bajita la mano, donde los jaguares se alimentaban del corazón. Y era una prueba de fuerza, sobre todo interior y supervivencia, aunque supervivencia es un decir porque, insisto, ya para este momento no te rezaban el rosario porque no lo conocían, pero pues ya era, pues hace un año se murió el abuelo, el papá, etcétera, ¿no? Eran los 4 años. Octavo nivel, el alma llegaba a una laguna de aguas donde debía cruzarlas y además había una especie de zipaclis, o sea, como caimanes que te podían ir devorando también, dejando el cuerpo atrás. Finalmente llegabas al 9º nivel. Ahí propiamente era el Mictlán y ahí te recibía Mictlantecutli y su señora Mictecacihuatl. Y era el descanso final. Ahí ya, desencarnado totalmente, llegabas, encontrabas la paz y prácticamente te desvanecías para que con tu energía se creara una nueva alma que iba para un nuevo hombre, no para reencarnar. Esos eran los 9 niveles, que también dicen que eran 9 porque era una semejanza con los 9 meses de gestación cuando se fecundaba un óvulo por un espermatozoide. Entonces, para que vean que era toda una diversión morir 4 años para llegar al Mictlán y al final descansabas. Esa era la creencia en el México, sobre todo mexica, México prehispánico. Y ahora vámonos con El muerto al foso
y el vivo al gozo. Y aquí les traigo algunas leyendas novohispanas. Durante el México virreinal, estamos hablando prácticamente de 1521 a 1821, se creía mucho en una figura muy especial que era el nahual. Incluso hoy en día, en muchos pueblos, sobre todo del sureste, sobre todo donde hay una gran tradición de hechiceros y de hechiceras también, se hablaba de la existencia de los nahuales. ¿Qué eran los nahuales? Pues eran prácticamente brujos. Acuérdense, por ejemplo, Catemaco está lleno de brujos, donde te hacen limpias y demás. Pues bueno, el nahual era un brujo que para realizar ciertos fines adoptaba la figura de algún animal, generalmente un caimán o un coyote. Entonces se dice que cuando la gente mataba a un coyote, el hechicero amanecía muerto y por coincidencia, ambos, el animal o el ser humano, aparecían con las mismas heridas que provocaba su deceso. Yo creo que de ahí se inspiraron luego para la historia del hombre lobo, pero esa es una teoría absolutamente mía y en este momento. Bueno, una de las leyendas del sureste cuenta de la historia de la famosa hacha nocturna. La gente sabía que estaba por aparecerse el hacha nocturna porque se empezaban a escuchar golpes similares a los que producía un hacha al pegar contra la madera. Entonces imagínense, oían que en la noche alguien trataba de cortar madera y se les ponía la piel erizada, el escalofrío recorría su cuerpo porque por ahí estaba el hacha nocturna. Y había de dos sopas. Si la persona que lo escuchaba era valiente, esforzada y echada para adelante, tenías que ir a buscar el lugar de donde provenía el sonido. Podías caminar durante horas por la noche hasta que encontraras a un hombre sin cabeza, con el pecho abierto pero dividido en dos partes y con una especie de compuertas que se cerraban y se abrían del pecho, dejando ver su corazón. Bueno, aquí debías tener, en el lenguaje culto de la época, muchos huevos, porque para empezar, antes de salir huyendo del hombre sin cabeza, tenías que acercarte a él y entonces cuando se abrían las puertas del pecho, tenías que meter la mano, tomar el corazón y pedirle un favor, el que tú quisieras. Ahí podías pedirle salud, podías pedirle bienes, trabajo, cualquier cosa que te favoreciera a ti. Pero si el hombre que había escuchado esos golpes de hacha salía corriendo, al ver al hacha nocturna, entonces todas las desgracias se posarían sobre él y su descendencia. Así que ya lo saben. Si van al sureste o están en una noche oscura en el bosque y escuchan que alguien está cortando con una hacha madera, vayan hacia él y pidan lo mejor, aunque se estén orinando del terror. Porque el hacha nocturna te ayuda, pero si lo rechazas, no olvida. Y para cerrar nuestro especial, vámonos con una sección que viene muy al caso en estos días. Bailar con la más fea. Sucesos extraños, aparecidos, fantasmas, brujos, hechiceras y nahuales llenaron la vida cotidiana de la Nueva España en los siglos inmediatos a la conquista. Cuando la noche caía sobre la Ciudad de México, no había luz, desde luego, el fantasma de Tristán Alzures hacía acto de presencia por las oscuras calles novohispanas. Un buen día, su hijo decidió enfrentarlo y, superando sus miedos y su terror, porque todo el mundo hablaba de ese fantasma o de ese espectro, esperó pacientemente a que Tristán se apareciera. A los pocos días se supo de una historia que era verdaderamente increíble. Resulta que su padre, Tristán, había asesinado a un muy buen amigo suyo para quitarle su fortuna en oro. No contento con eso, Tristán enterró el cuerpo de su amigo en el jardín de la casa y a partir de ese momento será la Nueva España. Si de por sí la autoridad hoy no funciona, menos en aquel entonces,
Dijeron que se había ido a Veracruz para embarcarse, ya nadie volvió a preguntar por el amigo, y Tristán dijo que había encontrado una mina y que le estaba yendo muy bien, y aparentemente llevó una vida muy tranquila. Evidentemente, cuando llegó el momento de entregar su alma al cielo, murió sin confesar su pecado, y la corte celestial lo condenó a vivir en el infierno. Su hijo escuchó el relato y fue rápidamente con el obispo y el cura para desenterrar a la víctima, es decir, al amigo, y a su padre, al victimario, al asesino. ¿Cómo le hacemos? Porque pues los dos están en el más allá en una situación terrible, porque a uno no lo enterraron en el Campo Santo al amigo y el otro es un asesino. Y entonces el obispo decidió que era muy buena idea, ya imagínense el cadáver de Tristán todo podrido, con la carne caída, el olor terrible, pero el obispo creyó que era muy bueno castigar el cuerpo, como una penitencia, durante 24 horas, y ordenó que el cuerpo de Tristán fuera colgado. Sí, durante 24 horas. Al amigo asesinado, obviamente en ese momento lo sacaron, lo pusieron en un féretro normal, le dieron cristiana sepultura, lo absolvieron y todo, y él, digamos que vivió feliz para siempre en el más allá. A partir de entonces se cuenta que dejó de aparecerse Tristán, el hijo pudo encontrar la paz de su padre y ya no volvió ese espectro por la Nueva España. Algunas otras leyendas combinaban el romance con lo macabro. Se cuenta de un apuesto caballero ansioso de aventuras galantes, porque siempre tenía un dato curioso para ligar, o un dato histórico para ligar, y se rodeaba de mujeres hermosas que conocía en la taberna, y un día conoció a una joven doncella muy bonita. Obviamente este hombre, que era buen mozo, decidió hacerle la corte con un dato para ligar, y le envió una pequeña nota donde le suplicaba que dejara abierta la puerta de su casa para poder entrar en ella y conversar durante la noche. Desde luego, jamás le habló de sus negras intenciones, que quería solo una noche de pasión y luego pedirle un Uber. Y para que la joven mujer aceptara, le ofreció como promesa que si le abría la puerta, le prometía casarse con ella, que le daba su mano para que terminaran el matrimonio. Desde luego, la chavita accedió a semejante petición y dejó la puerta abierta. Dicen que el hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y sopla. Debió pensar el caballero antes de intentar acercarse a la joven, pero no lo hizo. Sonaban ya las campanadas de la medianoche y el castigo se hizo presente. Cuando el hombre, ya todo así ardiente de deseo, casi babeando, se imaginaba a la doncella desnuda, llegó a la casa, metió la mano en la reja para abrir la puerta, la chapa. De pronto sintió un golpe brutal. Salió gritando de ahí, tomándose la mano como si la cubriera, y al llegar con un médico se dio cuenta de que no tenía remedio. O le amputaban la mano o en poco tiempo sería alimento de los gusanos. La mujer se sorprendió el día siguiente porque ni escuchó nada, estaba como en trance, no se había enterado de nada y sobre todo se indignó, se creyó engañada y decidió meterse al convento. Tras largos meses de continua búsqueda, el joven dio con su futura esposa y nuevamente le propuso matrimonio. Pero algo tenía su rostro desencajado, los ojos como llenos de ira, pero aún así dijo: me caso contigo. Todo estaba preparado. En el altar esperaba el sacerdote y ambas familias se veían felices. Cuando la feliz pareja se paró frente al Cristo del altar, el caballero dijo con una voz que parecía provenir de ultratumba: prometí mi mano a esta mujer, y aquí la tiene. Y en ese momento dejó caer su mano amputada en el altar y se retiró, riéndose a carcajadas y dando de gritos. Gritos tan fuertes que retumbaron por todo el templo, dejando helados a todos los invitados y a la mujer muerta de la sorpresa.
disfruten estos días macabros y yo aquí, desde el más allá, de porque jamás la historia se atrevió a tanto, los saludo. Piensen en sus muertos, en sus mascotas que ya se fueron y celebren estos días. Soy Alejandro Rosas y regresaremos con nuestra programación habitual el próximo viernes. Una producción de Dixo.